Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. El día de hoy traemos informaciones acerca de todo lo que acontece en nuestro vecino país Haití. El día de hoy hablaremos acerca de las bandas que merodean la frontera y otras cosas más. Los Poteas, una banda haitiana que merodea en la frontera. Los Poteas o Potia, como se conocen en Haití a los traficantes de haitianos indocumentados hasta República Dominicana, es otra banda que se dedica al secuestro, pero con una modalidad diferente y un bajo perfil. Los Poteas prestan dinero a las personas que desde Haití quieren cruzar la frontera con destino a territorio dominicano. A su vez, los orientan por los caminos que pueden pernoctar y llegar a República Dominicana. Igualmente, financian irregularmente viviendas, tierra, vehículos y otras propiedades a los interesados en emigrar a territorio dominicano en estatus migratorio ilegal. Los Poteas exigen a los inmigrantes que una vez pisan suelo dominicano, tienen que comenzar a pagar lo adeudado y para ello, tienen un personal de Haití residente en este país que se encarga de esa malsana tarea. Muchos de los haitianos detenidos por miembros del ejército e inspectores de migración ruegan que no los devuelvan a su país, alegando que tomaron dinero prestado a los Poteas, y que se exponen a ser secuestrados hasta que no paguen sus deudas. No me devuelvan porque sé que me van a secuestrar allá, Haití. Tengo una deuda que no puedo pagar a los Poteas y sé que me van a secuestrar hasta que no salde, proclamó Enite Pierre, mientras esperaba junto a otros de sus compatriotas el proceso de depuración para ser devuelta a su país. Los hombres se notaban tensos, pero muchas de las mujeres lloraban, al expresar que al llegar a su país, la pandilla de los Poteas que se dedica al tráfico de personas, drogas y otros ilictos, los secuestrarían y que no los liberarían hasta que no paguen el dinero que cogieron como préstamo para llegar a República Dominicana. Violación sexual. Muchas mujeres haitianas manifestaron que los traficantes de su país, Poteas, en su trayecto para cruzar la República Dominicana, cometen abusos incalculables en contra de ellas y de niñas. En Haití en el camino, ellos, los Poteas, nos cogen como si fuéramos burras y también a las niñas, se hacen garante de nosotros, pero cuando las autoridades dominicanas nos apresan y nos repatrian hasta Haití, nos exigen pagos compulsivos de los adeudados y de lo contrario nos secuestran, se quejó de su lado Marie Pierre, quien esperaba junto a otros de sus compatriotas culminar el proceso de su deportación a su nación. Más arrestos de ilegales. La Cuarta Brigada de Infantería del Ejército Dominicano con asiento en Mao, informó que otros 231 haitianos fueron detenidos por entrar al país sin los documentos legales establecidos. El coronel Germán Rosario Pérez, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, dijo al Listín Diario que las operaciones de las últimas horas se han realizado en las provincias de Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. Asimismo, el Instituto Castrense comunicó que en los últimos 3 meses al menos 15.000 haitianos ilegales han sido arrestados en el noroeste y devueltos a su país. Sepa más. Las pandillas. En Haití operan varias pandillas, que controlan gran parte del país, secuestran personas por altas sumas de dinero, propician el caos y la violencia desenfrenada ante la impotencia de las autoridades. Crisis. La situación económica, política y social de Haití se ha deteriorado mucho más desde que fue asesinado en su residencia el presidente Jovenel Moïse, un hecho que todavía se investiga. Barbecue, el hombre para negociar en Haití. La explosiva inestabilidad sociopolítica imperante en Haití plantea serios desafíos para la República Dominicana. El primero de ellos es buscar un interlocutor válido ante la complejidad de su crisis, con el objetivo de encontrar soluciones diplomáticas preventivas. ¿Quién podría ser? Lo correcto hubiera sido el destituido canciller haitiano Claude Joseph. En tal sentido, desde nuestra perspectiva, este personaje se había autodescalificado como mediador ante las constantes críticas al país y al gobierno dominicano, incluso ofensivas al presidente de la República Luis Abinader, recurriendo a la vieja táctica de exacerbar un sentimiento antidominicano con el único propósito de consolidar sus ambiciones presidenciales. El excanciller Joseph era ministro de un estado ya desestructurado, que apenas controla el 25% de su territorio,
pues el 75% restante es controlado por las bandas criminales armadas, de manera que, ¿canciller de qué y de quién es? En un extraordinario análisis del general Carlos R. Altuna Tezanos publicado en este diario el pasado 8 de noviembre, titulado Haití, un estado desestructurado, expone con sólidos argumentos dos características avaladas en los estudios de la problemática sobre el mantenimiento de la seguridad internacional y prevención de la desintegración de los estados a causa de la violencia. En el marco de la primera reunión periódica sobre el derecho internacional humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, celebrada en Ginebra en 1998, las cuales cito. 1. El derecho internacional contempla tres elementos constitutivos que describen la integración de un Estado: territorio, población y gobierno. 2. La CICR describe 7 tipologías inherentes a la desestructuración de un Estado. A. Desintegración de los órganos del gobierno central, que no son capaces de ejercer sus derechos y obligaciones sobre su territorio y su población. B. Presencia de numerosos grupos armados. C. Control fragmentado del territorio estatal. D. Desintegración del orden jerárquico en las diferentes facciones. E. Los grupos eluden la reglamentación del uso de la violencia, violando el derecho internacional humanitario. F. El régimen económico de facciones implica la utilización de bandidaje y criminalización. G. Los grupos criminales se aprovechan del caos para sus particulares fines. Analizadas estas características propias de la desestructuración de un Estado descritas por el organismo internacional y el hecho de que el gobierno haitiano tan solo controla precariamente el 25% de su territorio, se hacía difícil que fuera Claude Joseph el mejor interlocutor haitiano. Ante este escenario, ¿será posible que el poderoso líder de las bandas armadas Barbecue se erija en interlocutor? De por sí, las ayudas humanitarias que la comunidad internacional envió hace unos meses para socorrer a esa nación debido a otro terremoto, los gobiernos extranjeros se vieron forzados a negociar con los líderes de esas bandas armadas ante la incapacidad de sus autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad de asegurarles el desembarco de alimentos y medicamentos en los puertos haitianos. ¿Quién es Barbecue? Es un exagente de policía que responde al nombre de Jimmy Cheritier, de unos 45 años de edad, cuyo liderazgo y colaboración del actual partido político en el poder, Partido Haitiano TEPCAL, PHTK, le permitió ser el jefe de la pandilla del MAS 6, para luego convertirse en el líder de la federación criminal conformada por las 9 pandillas más poderosas de la capital haitiana denominada G9 Enfants Miéali en el año 2020. Su carrera criminal se inició por el año 2017, cuando supuestamente participó en una operación antipandillas que terminó con el asesinato de 9 civiles inocentes en el barrio Gran Ravine, en Puerto Príncipe, y en 2018, donde presuntamente participó en la masacre de La Saline con su pandilla del MAS 6 y otros grupos, como Cité Soleil, Baz Pailet y TBW. A pesar de que niega su participación en esa matanza, fue cancelado de la Policía Nacional de Haití, PNH, al mes siguiente de estos sucesos. Se especula que de altos funcionarios del asesinado presidente Jovenel Moïse recibía sustentación financiera, logística y material para realizar agresiones a bastiones de la oposición política del gobierno ante los constantes ataques por corrupción, aumento de la violencia y crisis económica. Lo convirtieron en una especie de fuerza parapolicial, a los fines del gobierno reprimir opositores e imponer el orden en los peligrosos barrios marginados. Su poder fue aumentando tanto, que un mes antes del asesinato del presidente Moïse, anunció públicamente a través de YouTube una revolución contra el sector empresarial, la oposición y el mismo partido en el poder, pero luego del asesinato del mandatario, cambió abruptamente su postura, y en medio de una gran concentración en el distrito de Lower del MAS donde hizo un homenaje póstumo al ejecutado presidente, anunció que todo el mundo tiene que esperar mis órdenes antes de responder al asesinato de Jovenel Moïse, con la clara intención de sacar ventaja política al vacío de poder que se había producido luego del magnicidio. Con este panorama descrito,
Sería imposible que un Estado legítimamente constituido negocie